Vamos a leer un versículo en la carta a los romanos, en la carta del apóstol Pablo al pueblo de Dios que estaba en Roma. Y dice, capítulo 10 de Romanos, el versículo 17, el verso 17. Amén. Y la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Note bien lo que establece. No dice en la palabra de Dios, sino por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Vamos a hablar de algo muy importante y de algo que debe estar manifiesto en nuestras vidas. No es cosa solamente un versículo que nos abrió la mente en esta mañana cuando mi hermana Consuelo leía claramente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces la inclinación nuestra, la dirección que toma nuestro corazón es Jehová mi pastor. Porque si yo lo digo que Jehová es mi pastor y me faltan muchas cosas, entonces tiene que constar en mí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y por eso que la iglesia del Señor está abastecida de todas las cosas que trae Dios. Si Él te pastorea, entonces párate como hijo de Dios, compórtate como hijo de Dios, habla como hijo de Dios, piensa como hijo de Dios, haz las cosas como hijo de Dios, sé responsable. Nada me faltará. Entonces, ¿por qué digo yo esas cosas? ¿Por qué digo Jehová es mi pastor? Nada me faltará por fe, lo digo por fe. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Porque uno oye muchas cosas, pero de eso no procede la fe. La fe procede por la palabra de Dios en mí. Mire lo que dice ahí en el capítulo 9, ahí nomás 9:30, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Qué dice el pueblo de fe? ¿Qué dicen las mujeres y hombres de fe? ¿Qué dice? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y ahí el Hijo de Dios muchas veces se contrasta y dice, ¿cómo qué fe maneja si tiene tanto dinero en el banco, tiene camionetas y tiene todo, tiene sirvientes y tiene todo? ¿Cómo es? ¿Quién lo bendice a este? Y ahí se contrasta mucha gente que no se afianza en la palabra, que no vive por la fe en la palabra de Dios. Dice, ¿por qué a mí no? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo oro. Entonces uno se contrasta ahí. Pero aquí la palabra dice que la fe es por el oír. ¿El oír de qué? ¿El oír por qué? Por la palabra de Dios. Si el Señor no te permite, porque no hay una búsqueda genuina a Dios, porque la fe es por el oír. Y ahí dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué decimos? Que los gentiles que no van tras la justicia, los gentiles que no buscan la justicia, los gentiles que no aman la justicia, o sea, los inconversos, los del mundo, que no tienen que ver nada con la justicia.
es la justicia de Dios. Es decir, la fe, es decir, la justicia que es por fe, dice ahí. La justicia que es por fe. Hablamos de esta justicia, hablamos de la verdadera justicia, hablamos de la justicia de Dios. Yo creo en que Dios ha hecho justicia sobre mí. Y lo hizo más de 2000 años atrás. En la cruz del Calvario, Él me compró. En la cruz del Calvario, Él fue colgado en esa cruz. Pagó todo mi deuda, toda mi deuda. Yo todavía no nacía. Pero Él sabía que un día llegaría cuando en mi corazón le aceptaría a Él por fe. Yo no sabía la Escritura, yo no entendía, yo no tenía fe. No tenía fe. Pero la fe que es por la palabra, la fe que viene por el oír, la fe viene. ¿Viene a dónde viene? ¿A dónde viene la fe? ¿A la mente? ¿Al corazón? ¿A este corazón? ¿O viene al ser interior de la persona, donde la persona es? Ahí tiene que venir esta fe para que se haga productiva. Entonces, nosotros sabemos, hermano, que la fe de Dios tiene poder. La fe de Dios es un poder divino, es una fuerza. Por eso en el Salmo 23, ¿qué dice? Él fortalece mi alma. Por fe. Porque si yo tengo fe, entonces creo en Dios, confío en Dios y espero que Dios haga las cosas. Porque yo veo hermanos en la iglesia, lo veo en la iglesia y lo contrasto con mi vida. Mucha gente que dice creer en Dios, tener fe en Dios, sin embargo tiene fe en otras cosas. Más fe hay en los quehaceres, más fe hay en las ocupaciones. Si no lo hago, si esto, si lo otro, hermanos, no es así. Estamos hablando de la justicia. La justicia que produce fe. De esta fe hablamos. De la fe que viene por la palabra. Dios busca receptores de esta fe. Y Dios camina con los que son de la fe bíblica, de la fe de Dios. Hebreos 11:3 dice que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo está nuestra fe? O partimos por fe, o seguimos, hermanos, caídos, debilitados toda la vida. ¿Por qué el ser humano no cambia? ¿Por qué el ser humano es el mismo? ¿Por qué el ser humano no tiene cuidado cuando dice soy hijo de Dios? Hay una canción que dice yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo. Pero hay mucha gente que sigue siendo esclava. Y la gente que es esclava de algo, alguien que es esclavo de alguien, se somete como esclavo de ese alguien o de ese algo que hace. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es creer en lo que dice Dios. La fe es creer en lo que habla Dios. Mire, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El 9:31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué más dice? ¿Por qué? Porque iban tras ella, o sea, tras la ley, no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo,
como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mucha gente anda avergonzada, hay que ya es tarde, hay que es esto, que hace mucho frío, que hace mucho calor. Bendito Dios. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué tropezó? ¿Y por qué tropieza este pueblo de hoy, que es la iglesia amada del Señor? ¿Sabe por qué tropieza? Porque nosotros tratamos de hacer una justicia a nuestra manera. Y nos hemos adaptado a esa ley. Es una ley. Como dicen, ¿no? Es una costumbre, es un hábito, es una costumbre. Y eso se convierte en una ley. Es ley. Pero por esa ley nunca alcanzaremos la justicia de Dios. Alguien dice, no, es que tuve que hacer en la mañana, es que tuve que hacer y por eso llegué tarde. Le quitan ese que hacer, igual llega tarde. Entonces, ¿dónde está esa naturaleza? ¿Dónde está? Ya no tienes esa preocupación. Dios es después. ¿Qué piensa, hermano? Dios es después. Después de lo que hago, después de lo que yo termino, después es Dios. Entonces no vives por fe. Por eso acá dice, hermano, que el pueblo de Israel tropezó, porque él hizo una ley para él y dijo, bueno, mi fe es de esta manera, así creo yo. Y esperaron creer en esa ley, pero no como Dios quiere que se viva. Y tropezaron. Porque muchos hermanos dicen, no, pues ya a mí ya me conocen que soy así, ya me conocen ya. Es una ley. Y dijimos la semana pasada que por lo que habla tu boca trazas tu futuro. Yo digo, no, tengo que estar, pase lo que pase, pese a quien le pese, porque tengo un compromiso con Dios, con Él, con el que me dice, es la fe, por la palabra, por el oír. ¿Por qué no tenemos fe? Porque no oímos a Dios. Usted puede oír, cualquier cosa puede oír, y todas esas cosas lo distingue. Es la bocina de un carro, es la bocina de este carro, es la bocina de otro, es la campana de esto, es el reloj, es el teléfono que suena, ese teléfono es de fulano, este teléfono es de sultano. ¿Cuándo entrará la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Qué es la fe? Entonces la fe es creer en lo que dice Dios. Hermanos, ¿qué es la fe? La fe es leer la palabra, creer la palabra, practicar la palabra y regocijarnos en la fe a la que nos ha llamado el Señor. Entonces se distingue clarísimo. Yo digo, bueno, el que se regocija en la palabra, no le importa otras cosas, está con su Señor. Hablamos de María y hablamos de Marta la semana pasada. Marta más estuvo en sus quehaceres y María estuvo pegado al verbo de Dios, oyendo la palabra de Dios. ¿A cuál escoge Dios? ¿Quién irá al cielo? ¿La que le dio de comer a Jesús o la que oyó la palabra de Jesús? Entonces hay que distinguir. Hay que distinguir y agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Entonces eso está en mí, hermanos amados, eso está en mí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera posible de que yo agrade a Dios si no le creo a Dios. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? Dice Juan. El que guarda los mandamientos de Dios es aquel que ama la palabra de Dios. Y si ama la palabra de Dios, ama a Jesucristo. Si obedece la palabra de Dios, entonces se armoniza con el espíritu de obediencia que
es Cristo Jesús. En Cristo Jesús se movía un espíritu de obediencia. Y en el diablo se movía un espíritu, y se mueve hasta hoy un espíritu de desobediencia. No hay términos medios. Entonces, hermanos amados, esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. Tenemos que afianzarnos que la palabra de Dios es la materia prima para nuestra fe. Ahí está la palabra. Entonces yo leí, hermanos, en esta mañana, yo leía esto, anoche me quedé leyendo porque es importante. Gloria a Dios. En el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire, hay gente que no cree en la palabra y son bendecidos. Hay gente que no cree, que no tiene fe en Dios, pero tienen alguna fe. Y ellos creen que son salvos. Mire, creen que son salvos. Sin estar en la iglesia, sin oír la palabra de Dios, sin haberse convertido a Cristo. Ellos creen que son salvos. Y en la iglesia hay muchos que no creen que son salvos. Tienen dudas de su salvación. Y esa gente que cree que es salvo, vive más tranquilo que nosotros. Oh, si ellos supieran la palabra, no superarían. Y nosotros. Entonces hay que sacar conclusiones, hermanos. Mi fe viene por el oír de la palabra de Dios, o mi fe está tan enclenque. ¿Cómo le enseño a los de afuera? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo me miran? Una mamá que oré por su niño que sufre de soplo al corazón, un día me preguntó, me dijo, ¿cómo está? Le dije, hay un poco delicado de salud. Pero me dijo, ¿usted no dice que cree en Dios? ¿Que Dios es el que lo sana? ¿Por qué está enfermo? Miren la pregunta, los inconversos leen en nosotros. Le dije que Dios es soberano. Y te voy a decir que muchas veces yo oro por un enfermo y el enfermo se sana y yo no me sano. Eso no me desanima. Porque la soberanía de Dios es la soberanía de Dios. No le voy a exigir, Señor, sáname. Ya les dije que puede ser por una debilidad. Y Dios me mantiene firme por esa debilidad. Entonces, pero mi fe nunca debe flaquear. Porque mi fe, le pregunto, hermanos, ¿la fe por qué viene? ¿La fe viene porque usted ayuna? ¿La fe viene porque usted ora? ¿La fe viene porque usted hace vigilia? ¿La fe viene porque usted se levanta y se cae? ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Entonces, no, que estoy ayunando, equivocado. Es que yo doy mis ofrendas. Es que yo barro el templo y no tengo fe. Pues si la fe no viene por eso, la fe viene por el oír y por creer. Usted se puede sentir mal, hermano, pero esa fe, ¿qué dice ahí la palabra? Porque la fe reconforta mi alma y esa alma soy yo. La fe me levanta porque tengo un compromiso y no un compromiso con un hombre ni con una mujer. Porque la familia está bien, la familia es importante. Y mi familia debe ver
que ese creer en Dios, que esa fe en Dios me mantiene, me reconforta. Gracias a Dios que el Evangelio llegó a mi casa, llegó a mi familia. Gracias a Dios. Y por esa fe el Señor nos mantiene. Puede pasar muchas cosas, pero esa fe no desmaya. Esa fe no caduca. Entonces, ahí dice la palabra, Hebreos 11:3, dice que por la fe ha sido constituido el universo, de modo que, por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo es eso? ¿Lo sabe usted eso? ¿Puede explicarme por fe? ¿Por el conocimiento de la palabra? ¿Puede decirme cómo es eso? Que lo que hoy veo fue hecho de lo que no se veía. Y que Dios por su palabra mantiene todas las cosas en su lugar. Porque Dios es Dios de fe, hermanos amados. Dios es Dios de fe. Dios pronunció la palabra y el universo apareció. Y esta palabra que nosotros hablamos, esta palabra que es por el oír, es la misma palabra. Dios no lo ha cambiado. Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esos están ahí. Lo veíamos el día jueves en la enseñanza. Ese cielo y esa tierra que Dios restaura para poner al hombre, dice el Apocalipsis que cuando Él se siente en el trono para el juicio final, este cielo y esta tierra desaparecerá. Entonces Dios es un Dios de fe. Nosotros iremos a vivir en la presencia de Dios, pero este cielo y esta tierra desaparecerá. No habrá más porque la Escritura dice que no se encontró lugar para ellos. Entonces, ese cielo y esa tierra que Dios creó para poner al hombre en esta tierra, desaparece. Esta tierra va a desaparecer y este cielo va a desaparecer. Pero el universo no desaparecerá. La Vía Láctea, donde está establecida la galaxia donde nosotros vivimos, no va a desaparecer. Desaparece la Tierra, desaparece este cielo, pero los otros planetas quedarán en su lugar. O alguien cuando se le pica una muela y le duele, ¿saca todas las muelas? Solamente saca la que está mal lograda, ¿verdad? Entonces, tiene criterio, tiene razón. Pero esta tierra que ha sido ya destruida 2 veces, una por la caída de Satanás, otra por la maldad del hombre con el diluvio, y esa tercera será desatomizada, será desintegrada, aunque las leyes de la termodinámica dicen que la materia no se destruye, solo se transforma. Pero como Jesús es el creador, es la palabra creadora, Él con su palabra estableció esta tierra, y este cielo, y este mar. Pero Él cuando se siente en el trono, esta tierra desgastada por causa del hombre, desaparecerá. Será desatomizada, desintegrada, y no aparecerá más. ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? No toda la humanidad se pierde. Se pierde los que no se pierde los que tienen fe, los que creen en Dios. Los que vivirán, les pregunté un día, ¿a dónde iremos a vivir nosotros? ¿Al cielo? Por fe usted tiene que saberlo. ¿A dónde vamos a vivir? ¿Al cielo donde está Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hermana? Ajá, correcto.
Dios para nosotros ya ha hecho, ya lo tiene, un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no habrá mar. No es necesario. Gloria al Señor. Muy bien, entonces hermanos, tenemos que nosotros entender claramente estas cosas y por eso ser testigos con nuestra boca de lo que Dios es para nosotros. Si caminamos con Dios, aprenderemos de Dios. Conoceremos quién es Dios, qué hace Dios, dónde está Dios, qué desea Dios de nosotros. Pero si nos juntamos con incrédulos, nos volveremos incrédulos, fríos. Entonces, todas las cosas, hermanos, tienen razón de ser. Ahí mismo en Hebreos 2 y 3 dice, amados hermanos, que Jesús es el autor y consumador de esta fe. Jesús es el creador de nuestra fe. Él es la palabra. Cuando usted oye esta palabra, cree en esta palabra y espera en esta palabra, es Jesús. Muchos decimos Jesús está en mi corazón, pero no se manifiesta. Jesús es la palabra. Jesús, Él es el que habló. Él es la palabra, la expresión de Dios. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y la luz fue hecha. Dios habló. Y la palabra que habló Dios es Jesús, el creador de todas las cosas. Si Dios no hubiese hablado, no hubiese nada creado. Si usted sigue hablando esta palabra, lo habla por fe, y Dios materializará lo que nosotros hablamos. Porque es Jesús en mi ser. Es el verbo que habla en mi ser. Mi pedido es, hermano, que deje que el verbo se exprese por usted. Hermana, como, ay, con la gripe, pastor. Hermana, como, ay, mi trabajo. Ay. Mire lo que está diciendo. ¿Hay expresión del verbo en su boca? No. Levántese en esta fe. Levántese en el nombre del Señor. Sus miembros pueden decir, pero me duele, pero me pasa esto. Hay un poder en lo que usted dice. Es el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios 21, 18. Porque, dice, porque la muerte y la vida están, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. A ver, lea. Vamos a distinguir bien eso. Vamos a distinguir bien eso. Proverbios 21, 18. ¿Qué dice? Ah, no, 18, 21 es. Ajá. ¿Qué dice? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ay. A ver, explíqueme eso. Explíqueme. Léalo de nuevo, ¿qué dice? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos, hermano? ¿Qué hablamos? Usted habla por fe, por fe. La palabra que nosotros hablamos tiene muchísima implicancia en el asunto espiritual.
El Señor ha dicho que por sus llagas hemos sido nosotros ya sanados, ya curados. Y si algo pasa en mí es cosa de Dios. Pero yo creo en esa palabra y me levanto en esa palabra y me fortalece el Señor en su palabra. Tiene que ser así. Yo me muevo en pos de la palabra de Dios. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que el poder está, mire, no dice que el poder está en la lengua, sino que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, que es muy diferente. Lo que usted habla, hable bien y las bendiciones lo alcanzarán. Hable mal y las maldiciones también lo alcanzarán. Entonces, por eso Dios nos ha dado una boca. Gracias a Dios que nos ha dado una boca y una lengua. Porque si no le empeoraríamos todo, hermano. Nos ha dado 2 ojos para ver bien. Nos ha dado 2 oídos para oír bien. Pero nos ha dado una boca nada más. Y una lengua que es terrible. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese dado un ojo, un oído y 2 bocas? Todo estaría envenenado. Entonces, Dios ha sido cuidado en eso. Entonces, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Bendito sea Dios. Y la fe. Y la fe. El Señor Jesucristo dice que un hombre padre de familia trajo a su hijo endemoniado a los discípulos, porque el Señor estaba en el monte de la transfiguración. Y aquel hombre vino y trajo a su hijo endemoniado para que los discípulos echaran fuera al demonio. Y los discípulos hicieron toda cosa, pero no pudieron echar al demonio. Y cuando bajó Jesús, el padre de familia le dijo: he traído a mi hijo para que tus discípulos echaran fuera al demonio que lo atormenta. Lo mete en el agua, lo mete en el fuego. Y ahí estaba el chico atormentado. Y Jesús le ordenó al demonio que se fuera, y se fue. Y volvió a sus discípulos, le dijo, y ellos le dijeron: ¿por qué nosotros no hemos echado al demonio? ¿Por qué no hemos podido echar al demonio? ¿Qué le dijo el Señor? Hombres de poca fe, poca fe. Porque hay gente, hermano, que cree que no tiene fe. Hay gente que, a pesar de que lee la palabra, de que cree en Dios, ellos creen más de lo que hablan, no va a suceder. Bendito sea Dios. Hay gente que cree más en el médico, más en la medicina, más en el brujo, más en el santito, más en esto, pero no cree en Dios. Creen en las farmacias, creen en las pastillas, creen en el doctor TV, pero no creen en Dios, no pronuncian la palabra de Dios, no hablan la palabra de Dios. La palabra de Dios se cristaliza, se hace realidad cuando nosotros, hermanos, lo pronunciamos con fe, fe en Dios. La fe está en Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, ¿o no? ¿Dijo o no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré lo que tú no conoces. Porque tengo un tesoros guardados para ti. Isaías 45:18. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que creer, porque el Señor dijo, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Metas eso en su corazón, hermano. Todo es posible para el que cree. Si usted cree que el Señor lo sana, lo sana. Si usted cree que el Señor es poderoso, que el Señor es su sanador, ya lo ha sanado el Señor. Pero hay enfermos que más creen, hermanos, en que seguirán enfermos. Y es difícil, porque dice que todo es posible para el que cree. Si alguien cree que no será sano, es posible que no se sane.
Hay mucha gente que no cree, mucha gente que dice, no saldré de esta deuda, no saldré de esto, no saldré, ¿por qué me metí? Y se lamenta y se piensa, hermanos amados, culpable. No se culpe de nada, hermano amado. No nos culpemos de nada. Entrégueselo al Señor. Busque a Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿A qué distancia está el Señor? ¿A qué distancia está el Señor? El Señor está a la distancia de una oración. Si usted no ora, el Señor puede estar a su lado. ¿Cuál es el resultado de la fe? El resultado de la fe es aquel que clama. Hubo un ciego en el camino. ¿Se acuerdan de ese ciego? Hubo un ciego en el camino. Y ese ciego había oído de Jesús, pero como era ciego, nadie le hacía el favor de llevarlo a Jesús. Y él averiguó, de alguna manera, él averiguó. Y le dijeron, Jesús va a pasar por este camino. ¿Y qué hizo él? Se puso al lado del camino, durmió allí. Y cuando Jesús pasaba, el tumulto de la gente y el bullicio, él no veía con estos ojos, pero tenía ojos porque había creído en Dios, quería conocerle, quería él un resultado. Y cuando Jesús pasaba por ahí, ¿qué dijo el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía. Y la gente le dijo, cállate, ciego, no molestes al maestro. ¿Qué le importó? Él siguió clamando más. Él clamó, Jesús, hijo de David. Y Jesús ya pasaba. El clamor de la fe, hermanos de fe, hermanas de fe, el clamor de la fe hará pararse a Jesús donde usted está. Jesús se detuvo justo donde estaba. Le dijeron, no, la gente es un ciego. ¿Qué tiene que ver ese ciego? ¿Qué importancia? ¿En qué nos va a servir ese ciego? No pierdas tiempo, Señor, avanza. Y el Señor se paró y dijo, tráiganmelo. Y le dijeron al ciego, el Señor te llama. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el ciego se despojó de su capa, de su cama. ¿Qué importó? Esa capa le abrigaba, esa capa lo protegía, pero él abandonó todo. No tenía ojos para ver, ni el camino podía ver, pero él se lanzó y el Señor la orden dio, tráiganmelo. La fe. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Quiero tener la vista. Y el Señor le dijo, si puedes creer. Creo, Señor. Tu fe te ha sanado. Mira lo que le dice el Señor. Tu fe te ha sanado. ¿Entiende? Entonces, ¿dónde está nuestra fe, hermanos? Nuestra fe en el Señor, nuestra fe que se posiciona, nuestra fe que dice, esta es la escritura de que yo soy salvo. Este es el documento que atestigua en el cielo, en la tierra y en el infierno que yo soy salvo, que yo soy sano, que yo soy hijo de Dios. Por tanto, yo proclamo esta palabra, que yo estoy sano. Y dale, yo estoy sano, Señor. Y ordeno que esta enfermedad que siento, es verdad que siento dolores, es verdad que me estorba, pero no hay verdad más grande y más alta que la verdad de tu palabra, que dice que por las llagas de mi Señor yo he sido sanado. Porque dice, al que cree, Él envía sanidad y medicina y nos salva de nuestra ruina. Dice Jeremías, Él, porque Él es la palabra de fe.
Él es la palabra, hermanos. Entonces, vamos nosotros a centrarnos en ese sentido. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Mi fe te ha sanado? ¿Mi fe te ha dado ojos nuevos, tú que eras ciego? ¿Qué dice el Señor? Lea la palabra. ¿Qué dice? Tu fe te ha sanado. Y al instante el ciego vio. ¿Cuál es la fe que tienes, hermano, hermana? Ya no estamos para vivir en esa forma. Levántate en esa fe. La mujer de su flujo de sangre, que siempre hablamos de esta mujer. Ella dijo, ella sabía que Jesús sanaba. ¿Y qué dice la palabra? Que ella se levantó. Mire, ella tomó acción. Se levantó y fue a Jesús. ¿Y qué dijo? Su palabra, la palabra que ella dice. ¿Qué dijo? Hermanos, reaccionen por la palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído esa palabra? ¿Qué dijo la mujer? Tenía 12 años perdiendo sangre. 12 años perdiendo de su propio cuerpo su propia sangre. 12 años de ir a los médicos. Perdón. ¿Y qué consiguió? Nada. 12 años gastando su dinero. ¿Qué consiguió? ¿Qué consiguió? Gastó todo su dinero y se quedó pobre. ¿Qué dijo? Me levantaré e iré. Si tan solo tocare su manto, seré sanada de este flujo, de esta enfermedad. Entonces yo me enfoco en esta mujer, porque es la fe que me impulsa a ver. Hermano, el Señor Jesucristo no andaba con 12 discípulos. Él caminaba por los caminos con sus 12 discípulos, pero venía una multitud tras él. Gente que creía en que era un hombre, un buen profeta, que sí sanaba a los enfermos, limpiaba leprosos, devolvía la vista a los ciegos, levantaba muertos. Ellos veían y ellos iban por eso. Gracias, hijita. Pero no iban porque ellos creían en que Jesús era el Hijo de Dios, el Verbo divino, el sanador. Ellos no creían que Él era el Salvador. Por eso el ciego también dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay un clamor al verdadero Hijo de Dios, al Salvador. Y esta mujer del flujo de sangre dijo, si yo tan solo fuere y tocare su manto, yo. No dijo, ay, qué difícil será. Muchísima gente va tras él, va a ser difícil, va a ser imposible. Ella se propuso ir. Si tan solo tocare su manto. Piensa, hermano, la multitud detrás del Señor. Y ella, con 12 años de enfermedad, su hemoglobina estaba por los suelos. Se abrió paso, porque se propuso. Jesús no lo sabía, pues Jesús lo sabía. En ese impulso de fe de aquella mujer, el Señor lo favoreció. El Señor le dio fuerza.
Se abrió paso entre la gente, entre la multitud. Y llegó. Tocó el manto de Jesús. Esa es la fe. Ese es el resultado de la fe. El producto de la fe. El impulso de la fe. Cuando tocó el manto del Señor, sintió como una electricidad en su cuerpo. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y ella se avergonzó. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y se paró ahí. Y ella dijo, yo, Señor. Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo, Señor? ¿Quién te toca? Si todo el mundo te empuja, todo el mundo se mete la mano por aquí, te chocan. ¿Cómo es que tú dices quién te ha tocado? Si todo el mundo te está tocando aquí alrededor. Sí, dijo, está bien. Me han tocado, pero alguien me tocó con fe porque poder salió de mí. La mujer aquella fue descubierta. Dijo, yo, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Mi fe te ha sanado? Lea la Escritura. Tu fe te ha sanado, le dijo el Señor. No mi fe, ni la fe de los discípulos. Tu fe te ha sanado. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu fe? La fe, el resultado de esa fe de la mujer de flujo de sangre es que 12 años perdiendo sangre, debilitada. 12 años fue a los médicos y los médicos no le dieron ningún resultado. Pero la fe de esa mujer, por la fe, esa mujer fue sanada. 12 años gastó todo su dinero. Y ese dinero no le trajo resultados. 12 años. En ese momento quedó sana, fortalecida para seguir al Señor. Ni siquiera está su nombre de esa mujer. Pero ahí está. Para que nosotros mirando esa escritura, el Señor le dijo, tu fe, no mi fe. Tu fe es la que da producto al resultado que buscas. Es tu fe, no es la fe del Señor. No es tus ayunos, no son tus vigilias. Es tu fe. Y alcanzaremos resultados. Esa mujer se levantó, bendito sea Dios, y quedó una mujer llena de fe, porque la fe poquita que ella tenía, esa fe creció. La fe de nosotros, hermanos, ha sido pequeña al principio. Y aún puede ser pequeña como un grano de mostaza. Pero si nosotros, hermanos amados, no creemos en nosotros, sino creemos en lo que Dios dice. Usted le dice a la gente, ¿crees en Dios? Yo creo en Dios, cree en Dios. Y sabe que hay Dios, pero no lo conoce. Nosotros sabemos que hay Dios, creemos en Dios y le conocemos. Y no solamente creemos en Dios, sino que la fe es creerle a Dios. Creer lo que Él dice. Entonces, la fe de aquella mujer del flujo de sangre, hermanos amados, el ciego aquel al instante recibió la vista. El ciego le dijo, ¿qué quieres? Le dijo el Señor, quiero en la oración. No tengas fe en el ayuno, en la vigilia. Ten fe en Dios. Tu fe es el fin, es Dios. Por eso aquí cuando nosotros leemos, hermanos, bendito sea el Señor, gloria a Dios. En el 10:4, ¿qué dice? En el 10:4, ¿qué dice? A ver, léalo.
Romanos 10:4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. A ver, alguien dígame, ¿qué es lo que entiende en eso? En esa palabra. ¿Qué es lo que entiende? Y de este versículo mucha gente dice que la ley ya no. La ley fue en el tiempo pasado, hoy estamos en tiempo de la gracia. ¿Qué dice usted? ¿La ley está vigente o no? ¿Cómo reclama, cómo pide usted? El fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Muy bien. Yo no estoy sometido a la ley, porque si estaría sometido a la ley tendría que hacer los holocaustos, tendría que circuncidarme, tendría que asistir los sábados, la ley. Pero la ley fue cumplida en Cristo. Cristo cumplió la ley que yo no podía cumplir. Y ahora Cristo es el que vive en mí. Entonces, si Él cumplió la ley, la palabra que es Él, tiene que hacerse realidad en mi vida. Esta palabra tiene que cobrar vida en mí. Los mandamientos, el decálogo de Dios está en mí. Porque Cristo está en mí, el cumplidor de la ley. ¿Qué dice Juan? Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos el espíritu de vida. Ya no el espíritu de la ley, sino el espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha dado vida cuando estaba muerto. Dice también Romanos el capítulo 7. Entonces, esto es importante, hermanos amados, que si Cristo está en nosotros, tenemos todo el resultado, todos los beneficios que trae el reino de Dios establecido en nosotros. La pregunta es, ¿está usted dentro del reino de Dios o está usted fuera del reino de Dios? Si está usted dentro del reino de Dios, no camina conforme a su voluntad, camina conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué camina conforme a la voluntad de Dios? Porque es guiado por el Espíritu de Dios. Todo aquel que no camina dirigido por el Espíritu de Dios está fuera del reino. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿y ese Espíritu está en ti o no está en ti? Si el Espíritu de Dios está en ti, entonces vive y manifiéstate conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, mirando como mira Dios, sintiendo como siente Dios, viviendo la vida de Dios, ya no la vida humana, llena de dificultades, de errores, sin conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, le hablamos a los inconversos si ellos tal vez saben más que nosotros? No tenemos conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos la fe que viene por el oír, por la palabra de Dios. No tenemos esa seguridad de que soy salvo, por eso no le hablo a los demás. Yo veo aquí, por ejemplo, Ruth, ella le habla, sea abogado, sea quien sea extranjero, le habla porque tiene una posición. Y está segura. Y cuando estás seguro de la palabra de Dios, cuando estás seguro de que Cristo está en ti, hablas y es el Espíritu Santo que acomoda lo que tienes que decir. Esto es importante, hermano. ¿Cuándo viene la fe? Dice que la fe viene
La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Usted oye la palabra de Dios, por esa causa viene, la fe viene y se establece y Dios le da más, porque el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Cristo cumplió la ley. Cristo lo cumplió por mí. Y yo me levanto, no en el poder de la ley, sino en el poder de la fe en la palabra de Dios, que es creer en el que está dentro de mí, Jesucristo. Por eso Juan dice, ¿no? Y sabemos que somos hijos de Dios, y sabemos, establecido, determinado, demostrado, en que yo soy hijo de Dios. Pero yo sé que el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Y para qué estoy aquí entonces? Por fe, ¿para qué estoy aquí? ¿Para quedarme solamente siendo salvo yo? ¿O para extender esa fe, ese creer, esa conciencia en el Señor? Entonces le proclamo a Él. Y vivo en el poder de Él. Vivo por el poder de Él. Hasta cuando Él lo diga, hermanos. Entonces la fe viene por el oír. Ahora la congregación sabe estas cosas, hermanos. Sabe lo que le enseñamos. Lo que pasa es que no cree y por eso es que no lo practica. El día jueves aprendimos algo. Si nosotros aceleramos, mire hermano, si nosotros aceleramos nuestra fe, si nosotros nos adelantamos, mire, si usted se adelanta y toma esta palabra, ¿qué hace? Acelera. ¿Qué acelera? La demostración ¿de qué? De la proclamación de la voluntad de Dios en su vida. Por eso yo me anticipo. Yo leo, me anticipo. Y si me anticipo, creo, acelero la demostración de la proclamación. O sea, ¿qué proclamo, hermanos? Es fácil darse cuenta. Yo leo la palabra de Dios, me anticipo a lo que viene, me preparo para lo que viene, acelero lo que tiene que venir por fe. ¿Para qué? Para demostrar la proclamación, lo que yo hablo. Y lo que yo hablo tiene que ser en la voluntad de Dios. Yo le puedo pedir al Señor, Señor, dame un carro nuevo, pero ¿para qué? ¿Para exhibirme? ¿Para qué quiero carro nuevo si ni siquiera lo voy a usar para la obra del Señor? ¿Para qué? Es la voluntad de Dios bendecir a sus hijos. Es la voluntad de Dios bendecirnos. Somos hechos creados a su imagen y semejanza. No para vivir, hermanos amados, agachados, ni sin esperanza. No para vivir enfermos, ojo. Mucha gente cree que las enfermedades lo pone Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos para ser hijos de Dios, como dice Efesios, adoptados como hijos. ¿Y qué padre quiere que sus hijos estén enfermos? ¿Qué padre desea que sus hijos estén pobres? ¿Qué padre desea que sus hijos estén en problemas? Ningún padre. Lo que pasa es, hermano, que nosotros nos descuidamos de las promesas de Dios. Una señora dice que estaba en un restaurante, había un siervo de Dios que tenía 2 meses de convertido. Mire, 2 meses.
Y él estaba con su Biblia ahí, en el primer amor. Me recuerda a mi hermano Luis y a mi hermana Consuelo. Y llegó una señora con su esposo en silla de ruedas y se sentaron en la mesa y tenía dificultad porque la silla estaba un poco baja y la mesa un poco alta. Y él se acercó, nuevecito en el Evangelio, y dice que le preguntó: señora, ¿y qué le pasa a su esposo? ¿Qué tiene su esposo? No, es que mi esposo es como Job. Ah, dijo él, esta señora conoce la Biblia. Ah, su esposo es como Job. Mire la expresión. Le dijo: ¿cuánto tiempo? Uy, ya mi esposo tiene ya como 30 años de vivir así. Y yo lo llevo, pero para usted es una carga. Sí, pues, pero ¿qué vamos a hacer? Porque mi esposo es como Job. Ah, su esposo es como Job. Pero usted sabe que Job resolvió sus problemas con Dios. Sí, pero mi esposo es como Job. ¿Qué le parece si oramos? Y él dice: yo nuevecito me atreví a orar por ese Job. Y dice que la señora dijo: no. ¿Para qué va a orar usted? Mi esposo es como Job. ¿Pero por qué dice que es como Job? Es que mi esposo está pagando lo que él ha hecho. Mi esposo ha hecho muchas cosas. Por eso es como Job, él está pagando. Y hasta que el Señor no vea que él ha pagado, no se sanará. Y hay mucha gente, hermano, que se siente culpable. Es que yo, él dice tantas cosas. Pues Cristo dice: aún ir al infierno, yo lo pago por ti y lo exhibo públicamente. ¿Y sabe una cosa, hermano? Le voy a revelar, hermano, y entiéndalo bien. Cristo, todo poder al diablo, y él es levantado después de 40 días al cielo. Y ese príncipe de Persia que peleó para que la revelación de Dios no le llegara a respuesta, pero no pude porque el rey de Persia se me opuso. Y el ángel Gabriel vino en mi apoyo. Cuando Cristo resucitó y se fue al cielo, llevando cautiva la cautividad, lo que hablábamos el jueves, creo, me acuerdo, el paraíso que estaba abajo, el seno de Abraham que estaba abajo, Él lo llevó, y ese paraíso que estaba abajo hoy está arriba. Antes de la crucifixión de Cristo, el que moría iba abajo, como el rico, como Lázaro, estaban abajo. Pero Jesús, cuando muere, Él va al infierno para testificar a los incrédulos que estaban allí, y atraviesa el abismo donde es el lugar de los demonios, y va y llega al seno de Abraham. Por eso le dice al ladrón arrepentido: hoy mismo estarás en el paraíso, aquí abajo, no arriba. Y la gente se pregunta y dice: pero si al tercer día que Jesús resucitó, María Magdalena fue a abrazarlo al Señor, y el Señor le dijo: todavía no, porque no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo es eso? Hay una contradicción. No hay contradicción. El Señor, ese mismo día que murió el ladrón arrepentido, se encontró con Él en el paraíso, porque Jesús fue al infierno para testificar a las almas condenadas, pasó el abismo y todos los demonios lo vieron, y llegó al seno de Abraham, y ahí se encontraron con el ladrón arrepentido. Efesios dice claramente que Él llevó cautiva la cautividad, lo llevó al cielo y dio dones a los hombres, y eso es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando Cristo, después de su resurrección, Él asciende al cielo y va con todas las cosas que Él tiene que llevar y restaurar. Este mismo príncipe de Persia se le opuso al Señor arriba. Fue terrible, pero Él dijo: consumado es, todo está acabado, toda obra está acabada, la salvación de los hombres está terminada. Por eso Él dijo: tengo sed, y nadie le entendió. Tengo sed,
¿Qué sed tenía? ¿De agua? Él no tenía sed de agua, aunque la pérdida de sangre, los científicos dicen que él estaba en su agonía y era cierto. Él dijo, tengo sed, pero vamos a leer, si lo encuentro el versículo aquí. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Y dice que él está en Hebreos, Hebreos, gloria a Dios. Él tuvo sed, hermanos, sed de que nosotros fuéramos salvos. Sed de que nosotros seamos sanados, sed de que nosotros obedeciéramos por el poder de Él. Él tenía sed, Él dijo, tengo sed, ¿entienden eso? Tengo sed. Y el hombre no puede vivir con sed si no toma agua, y Él tenía sed de que nosotros estuviéramos firmes con Él. Él tenía sed de que con su obra en el Calvario, Él estaba deseoso, esa sed terrible, de que se acabe, de que Él termine esa obra de nuestra salvación. Esa sed, sigo teniendo fe en el Señor. Porque eso ya le dije ese día, hermanos, ya le dije, creo que no sé si el domingo o el jueves. Si alguien me asalta, que el Señor sea glorificado. Porque si Él más que en Dios y lo tiene que llevar para que yo aprenda lo que es fe. La última vez que me asaltaron fue aquí en esta avenida. 2 ladrones se me acercaron en un auto. Pero yo no estoy para obedecer a los ladrones. Así que ellos me dijeron, haz esto. ¿Por qué? Que yo soy, serás fulano, pues. Vete de aquí. Afeítate. Y retrocedieron y se fueron, pero asustadísimos, hermano. Porque alguien que se le enfrente, solamente tiene que ser porque crees que Jesús está contigo y nada te va a pasar. Nada te va a pasar, nada. Porque Él es más fuerte, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en ustedes, hermano. Mayor, manifiesta tu fe y deja que el Señor obre en tu vida. Sus promesas, ¿cuándo se van a hacer realidad? ¿Cuándo vas a ser una mujer, un hombre bendecido por Dios? Que vives en la presencia de Dios. Y que sabes quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios en favor de sus hijos. ¿Cuándo se va a demostrar eso? ¿Cuándo? No es que tú lo muestres, sino que tú, hermano, seas consciente de que eres un portador de la gloria de Dios. Si eres portador de la gloria de Dios, es bueno, es mucho mejor que lo veas tú y sepas que Dios está contigo. Pero también es mejor que los demás lo vean. A mí cuando me han asaltado les he dado la espalda a ver que actúen, pero hay tanta cobardía en el pecador, en el hombre, tanto miedo hay, que aun cuando le das la espalda, ya están echados, ya están acabados. Si alguien se atreve, hermano, a asaltarte, escúchame bien, y andas, hermano, como portador de la gloria de Dios, andas en medio del portal de la bendición que tiene donde quiera que estés, van a haber ángeles alrededor tuyo. Esos asaltantes van a ver que de repente 2 policías, 3 policías o un ejército tal a tu alrededor. Y no se van a atrever. Un pastor dice que él esperaba
en un callejón a una chica que ella iba a la iglesia y venía. Entraba a las 7 a la iglesia y a las 9 salía después de adorar al Señor. Y él se camufló allí, en medio de la chacra de maíz. Ahora dijo, ¿por qué te vas sola y vienes sola? Ahora lo rapto y hago lo que quiero. Y cuando ella lo vio, dice la chica, ya salió ya por el callejón allá al fondo, ya viene. Y lo volvió a mirar y ya viene, ya está más cerca, más cerca, más cerca. Y él se camufló y dijo, voy a medir, en el momento que está al frente yo le salgo. Y cuando miró, si ya se acercaba, se demoró un poco, miró, como a 10 metros más o menos. Dice que 2 policías venían, esos policías de turismo, esos de blanco, uno acá y uno acá. ¿Y de dónde aparecieron esos? Que se quedó perplejo, ¿de dónde aparecieron esos? Y más se confundía, pero ¿de dónde aparecieron esos si la chica se va y viene sola? ¿Y cómo es posible que ahora 2 policías que lo averiguó de que yo le estaba esperando? ¿Qué pasó? Y él se quedó en su escondite mirando nomás, y la chica pasó con los 2 policías y pasó y se perdió con los 2 policías. Y él iba detrás para ver de dónde aparecieron esos policías y dónde iban. Cuando la chica abrió la puerta de su casa, los 2 policías no estaban más. ¿Quién puede cuidarnos mejor que Dios? Alguien dice, no, yo voy a llevar mi pistola. Entonces tu confianza no está en Dios, tu fe no está en Dios, la fe nuestra está en Dios y Él hará. Amén. ¿Cuándo quiere que se cumpla lo que Dios ha prometido? ¿Cuándo? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Las enfermedades lo pone Dios. Termino con esto. Las enfermedades lo pone Dios. ¿Qué me dice usted? Las enfermedades no los pone Dios. Las enfermedades son una causa de este mundo por el pecado. Si Dios hubiese puesto enfermedad en las personas, entonces Cristo hubiese obrado en contra de Dios al sanar a los enfermos, a los paralíticos, a liberar a los endemoniados, a dar vista al ciego. Dios no puso las enfermedades. Las enfermedades aparecieron por causa del pecado. Y porque nosotros, hermanos amados, no creemos en lo que Dios dice, el diablo se enseñorea en nosotros por nuestra incredulidad, por nuestra dureza de corazón. Pídale a Dios sin desmayar y el Señor hará por su palabra. Porque Él dice, yo envío mi palabra para ponerlo por obra y no volverá a mí vacía, sino hará la misión para la cual lo envié. Amén. Esa palabra viene de arriba. Esa palabra tiene que cumplirse en nosotros. Y si no se cumple en usted, no se preocupe. No se preocupe, porque Dios le dará fortaleza. Usted obedezca a Dios. ¿Qué pasó con el ciego? ¿Qué pasó con el paralítico, aquel del pórtico? Al ser sanado, ¿qué pasó? Se levantó y saltaba y no quería desprenderse de Jesús. Y le dijo, Señor, ahora voy contigo. Y el Señor le dijo, no, vete a tu casa y testifica de la misericordia de Dios. ¿Cuándo vamos a testificar, hermanos? Le estoy hablando a la iglesia. Hoy le estoy hablando de una manera personal, pero deje, hermano, que el poder de Dios se manifieste también personalmente sobre su vida. Amén. Si hay dolencias, hay dolencias. Entrégueselo al Señor, entrégueselo, déselo al Señor. En el nombre de Jesús yo me pongo en pie, porque no obedezco a esta enfermedad, a este dolor. No obedezco. Yo no le pregunto a mi cuerpo cómo te sientes. Yo le ordeno a mi cuerpo. Cuerpo, haz la voluntad del que te hizo. Ponte en pie en el nombre de Jesús.
Y eso no le agrada a Satanás. Y dígale, Satanás, se acabó. Se acabó. Me has tenido mintiendo, porque la palabra dice que Él ha venido a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa es la función de Satanás. Satanás viene a robar, roba nuestra fe. Y nos mata. El que no tiene fe en el Señor, el que no guarda la palabra, el que no pronuncia la palabra, todavía está muerto. Entonces, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo que después de matar destruye? Sí, después de matar destruye. Nuestra alma no va con Dios, va al infierno. Por falta de credulidad. Entonces, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y el diablo qué dice? Yo he venido para que tengan sida, cáncer, osteoporosis. ¿Y cuántas cosas, hermano? ¿Qué tienes, hermano? Tengo cáncer. ¿No tienes a Cristo? No, yo tengo cáncer. Vamos para orarle, no, es que después. Más cree en su cáncer, más cree en su enfermedad, ya no cree para ser sanado. Ese es el problema. Despójese. Por eso la palabra en Hebreos dice, despojándose de todo peso, Hebreos 12:3, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos la carrera con paciencia. Corramos la carrera con paciencia. En el versículo 2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. Nuestra fe comienza en Cristo, en la palabra, y nuestra fe es desarrollada por Cristo que está en nosotros. Y la manifestación del Señor tiene que ser realidad en mí. Se acabó. Satanás está vencido. Satanás es un mentiroso. Y es mentiroso por naturaleza. Seguirá mintiendo. Vamos a creerle a Dios. Y vamos a llamarle al diablo mentiroso, porque eso es. Despojándose de todo peso, de todo peso. Hermanos, si la enfermedad y el dolor es un peso para ti, despójate. Eso es lo que dice. Despojándote de todo peso. Cuando yo me quiero elevar, ¿qué hago? Me despojo del saco, me despojo de los zapatos, me despojo para tener menos peso y irme con el Señor. Me despojo de todo lo que me estorba. Me despojo del pecado. Pero si alguien quiere hundirse en el pecado, entonces póngase más, diga, yo tengo esto, tengo lo otro, tengo ya, sin número, y tengo, y va a tener, porque esos espíritus se juntan, se suman por afinidad en lo que usted dice. No esconda nada. Libérese. Si me quiero hundir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si me quiero hundir? Me amarro a una piedra y me tiro a la laguna y me voy más rápido hacia abajo. Vamos a despojarnos. ¿Amén? ¿Está dispuesto para despojarse? ¿Amén? ¿Ha creído o no ha creído? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es por la palabra, es por el oír, es por el oír. Deje que en la palabra de Dios, por el oír, es por el oír de la palabra de Dios. Es por la causa en que Dios tiene en su mira hacia nosotros. Por eso le repito,
Leyendo la palabra, usted, hermano, se anticipa, anticípese a lo que va a venir. Escúcheme, usted espera su salvación. En tu propia boca está tu sanidad, en tu propia boca está tu milagro que está esperando por ti. Hay sanidad, hay milagro, hay liberación, pago de deudas, dolores, enfermedades. Pero por tu boca, por esta palabra, que sea hecha la palabra, que la palabra cobre vida en mí, se haga realidad. Cuando yo era joven tenía muchos sueños, pero mejor cuando soy adulto, esos sueños deben cumplirse, deben ser realidad en mi vida, porque es una lucha. Nosotros luchamos diariamente, pero no para quedar vencidos. David tuvo problemas, pero al final fue libre, restaurado. Adán tuvo problemas, pero el Señor mató un animal inocente y lo vistió. No con hojas, porque las hojas, hermanos, se secan y se pudren al siguiente día ya está seca. Él tiene un ropaje ungido para nosotros. David tuvo problemas. Elías tuvo problemas. Pablo tuvo problemas, pero que se quedó en esos problemas. Moisés tuvo problemas. ¿Se quedó en esos problemas? No. Jesucristo mismo tuvo problemas, pero ¿se quedó? No. Todos esos héroes de la fe y el mismo Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, están después de haber vencido por la fe. Y nosotros somos uno de ellos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, proclame la palabra, métase la palabra y proclámelo, háblelo. Crea la palabra, lea la palabra, crea la palabra, proclame la palabra y gócese en la palabra. Y va a ver cómo Dios opera por el Espíritu Santo, porque el gozo que nos trae es el Espíritu Santo. Y Él nos comparte, porque Él es parte de nuestra naturaleza, está en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, bendito sea Dios. Amados hermanos, hay mucho que hablar, pero vamos a dejarlo allí. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Póngase de pie. Venza. No crea lo que el diablo ha puesto en su vida. Y si desea, hermano, venga aquí adelante, vamos a orar. Porque que dice la Biblia dice que la mujer del flujo de sangre se levantó y fue donde Jesús. Los leprosos se levantaron y fueron donde Jesús. ¿Cuántos leprosos eran? 10, ¿verdad? ¿10 leprosos? ¿Cuántos leprosos vinieron a agradecer al Señor? ¿Ah? ¿Quién le ha dicho que es uno? ¿Se da cuenta? 10 leprosos fueron para que el Señor orara por ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos leprosos regresaron a agradecer? Oiga, lea la palabra. Ningún leproso regresó. Todo aquel que vino sano. Ni uno. Porque el que no vino leproso, vino sano. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué lee usted, hermano, por favor? Y no era judío, era samaritano, no era del pueblo, pero creyó. Cuando usted lee, enfóquese. Por eso dice, escudriñala. Entonces, si yo estoy entre 10 enfermos y vengo enfermo a agradecer al Señor, ¿de qué le agradezco si sigo enfermo? Si yo estoy entre 10 enfermos y vengo a agradecer al Señor porque estoy sano, ¿o no es así?
Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien. Levante sus manos, cierre sus ojos. Pero crea. Levante sus manos, no se avergüence. Levante sus manos. En el nombre de Jesús, usted levante sus manos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres Dios y ninguna palabra mentirosa se encontró en tu boca. Y no erraste en nada, todo lo hiciste perfecto. Y yo he venido a ti y he creído en ti. Te he recibido en mi corazón y tú me has dado la salvación, me has dado la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo confieso que soy un hijo de Dios. Y yo confieso que el poder de Dios operó en mí y rompió todas mis ataduras. Me sacó del yugo de esclavitud. Me liberó. Pudrió el Espíritu Santo todas mis coyundas y rompió todas mis cadenas por el poder de Dios. Yo me levanto hoy y te digo, Satanás, nada tienes en mí. Todos mis pecados han sido borrados por la sangre de Jesús. No te creeré más a ti, porque tú eres mentiroso, mentiroso desde el principio. Y como tu naturaleza es mentir, antes me mentías, pero ahora ya no. Hoy me levanto en el poder de la autoridad de esta palabra y confieso en que Jesús, el Señor, ha venido a esta tierra, ha venido a mí para darme vida, vida de Dios, vida santa, vida perfecta en la voluntad de Dios. Nada tienes que hacer conmigo. En el nombre de Jesús, te reprendo y te echo fuera, te ordeno, desaparece de mí y no vuelvas, porque sé quién eres. Tanto tiempo gobernaste mi boca, mi lengua. Yo no hablaba conforme a la palabra de Dios. Hablaba conforme a mi costumbre, a mi tradición, pero hoy no. Yo te reprendo en el nombre de Jesús y proclamo que Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Él me sacó de las tinieblas a la luz. Él me dio vida cuando estaba muerto y me pasó de la muerte a la vida. Y hoy vivo por el poder de Jesús, de aquel que te venció en la cruz del Calvario y públicamente decretó mediante un documento que ya no hay poder tuyo en mí, porque Él te arrebató las llaves de todo y te derrotó. Eres un enemigo derrotado. Mi Señor te pisó en la misma cabeza tuya en la cruz del Calvario y estás vencido. Proclamaré de hoy en adelante que estás vencido y es más, estás enjuiciado. Tú ya no puedes subir donde yo voy. Tú estabas en el cielo. En el monte de Dios te paseabas, pero pecaste. Y mi Dios, mi Señor, mi Salvador, te echó por tierra. Tú ya no puedes volver allá. Yo sí, yo voy para allá. Y nadie podrá detenerme. Así que, Satanás, te ordeno que te alejes de mí. Nada tienes en mí y nada tendrás, porque haré la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios,
Y la presencia de Dios estará conmigo donde yo vaya. Hablaré su palabra. Y mi sí será sí, y mi no será no. Apártate, Satanás. Tú tienes un trono, pero tu trono está en el infierno. No puedes hacer más. Estás condenado y enjuiciado, porque tu final es el lago de fuego. Para siempre tu tormento. Por tus maldades sufrirás eternamente. Está decretado ya. Yo creo en esta palabra de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad prevalecerá en mí. Todo dolor se irá. Todo dolor se acabará. Porque tu palabra, Señor, despoja hoy de mí toda incredulidad. Toda atadura ya no existe más. Yo suelto mis manos, suelto mis piernas, suelto mis caderas, mis hombros. Abro mis ojos para ver, mis oídos para oír, el oír por tu palabra, Señor. Mi lengua, Señor, a la medida que tú quieres será mi lengua, para hablar solamente tu palabra, no mi palabra, no otra palabra. Que esta palabra abunde en mi corazón. Yo leeré tu palabra, Señor, y tú te encargarás de pronunciar por mi boca lo bendito, maravilloso, grande y poderoso, eterno que eres para mí, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Padre, porque hoy me has despojado, hoy me has liberado, hoy he oído tu palabra y tengo fe, creo en lo que tú dices. Amado Señor, esto te ruego que se haga realidad en mi vida y no descansaré hasta ver que tu palabra se ha hecho realidad, que mis sueños se hacen realidad, que no sufriré más. Amado Señor, obra de ningún mal, porque poderoso es el que está en mí, es el Jesús de Nazaret, que ha vencido todo poder, ha vencido toda tiniebla y me ha dado luz para vivir conforme a la vida que Dios quiere para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted cree la palabra, viva por la palabra de Dios.